llegamos a la última consideración que tenemos en la palabra de nuestro Dios en relación con una iglesia particular y la forma que tiene el Señor de la iglesia de presentarse ante ella. Hemos afirmado en nuestros anteriores pensamientos o mensajes que de acuerdo con la necesidad de cada iglesia es la forma como Cristo se presenta. Y esto es una verdad universal. Todos aquellos que tienen un mensaje importante que dar a la humanidad, de alguna manera se identifican con Cristo. Cristo es el maestro, Cristo es el filósofo, Cristo es el revolucionario, Cristo es multitud de cosas. Porque Cristo apela a todos los seres humanos, en todos los tiempos, en todas las épocas, de todas las razas. Cristo es el hombre universal. Uno de los títulos que él recibe y que lleva con mayor dignidad es el Hijo del Hombre. La perfecta, global humanidad del Hijo de Dios le hace ser un personaje que todos invocan para certificar la validez de los pensamientos y de las opiniones que elaboran. De la misma manera, ¿qué necesidad pudiera experimentar alguna congregación que nuestro Señor Jesucristo no tenga en lo íntimo de su persona la solución, la llave del problema para resolverlo? De esa manera entonces a cada congregación, Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, Cristo se presenta de una manera específica y útil según la necesidad por la que la congregación atraviesa. A la Odisea le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis 3:14. Como con ninguna otra iglesia, se hace evidente lo acertado de los títulos de Cristo como en su relación con la iglesia de la Odisea. Se autodenomina él el amén. Yo soy el amén para la iglesia en la Odisea, el testigo fiel y verdadero para la iglesia de la Odisea, pero también el principio de la creación de Dios para la iglesia de la Odisea. Es muy interesante notar que nuestro Señor Jesucristo tiene características especiales que le hacen asequible a cada congregación, según la naturaleza de su problema, según las circunstancias por las cuales el Señor está atravesando. Y es cierto esto, nuestro Señor Jesucristo es el maestro, es el sustentador, o es el pastor, o es el guía, el paladín, el capitán que lleva a la victoria, aquel que es amigo, que está cerca de la persona necesitada, es el esposo, de la misma manera que es el constructor, de la misma manera que es el fundamento, etcétera, etcétera, según la necesidad por la cual esté atravesando la congregación. Una de las características de la Odisea es la apatía y el no compromiso de la iglesia. Es una iglesia que no se compromete, es una iglesia que está conforme con las cosas así como están. No se calienta para nada, pero ni siquiera está fría. En algunas ocasiones nosotros utilizamos la expresión, ni siquiera te tibias. Pues la congregación de la Odisea es una iglesia tibia. Y la tibieza espiritual el Señor Jesucristo la cataloga como apatía, como indiferencia. Los muchachos dicen, me vale. ¿Qué significa eso? Le conceden, si no es casa, nula importancia a lo que se les está proponiendo, a lo que se les viene encima, aquello que se les está advirtiendo, no les interesa, les da lo mismo una cosa que otra. A la apatía y el no compromiso de la iglesia, Cristo opone la afirmación rotunda y categórica de su persona. Él es el amén. Y ya hablábamos en la mañana del significado que muchas veces pasa por alto en nuestra mente. Amén significa así es. Así es. Él es el sí y el amén. Cristo es una rotunda afirmación. Quien dijo que la religión, y específicamente la religión cristiana, la vida cristiana, es un sistema de negativas, no sabe lo que está hablando, no sabe lo que es.
la verdadera vida en Cristo, la verdadera vida espiritual. La vida cristiana es una continua afirmación de las causas más nobles y verdaderas que pudiera encontrar el hombre, la criatura humana, digna de entregar la vida misma por ellas. Es cierto que contiene negaciones. Negación al pecado, negación a lo malo, negación a lo superfluo, negación a lo nocivo y a lo dañino. Pero en ocasiones ni siquiera tenemos que ocuparnos con darle una negativa a lo malo, ni siquiera tenemos que cerrarle la puerta. Simple y sencillamente el mal no cabe en una vida pletórica, llena a toda su plenitud con el bien de Dios. ¿Dónde meten el mal? Ya no cabe ni siquiera un alfiler. ¿No es esa la expresión que utilizamos cuando una cosa está abarrotada, totalmente llena? ¿Qué dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos? No seas vencido de lo malo, pero que vence con el bien el mal. Esa es la estrategia del Espíritu. Esa es la estrategia espiritual. Por eso el Señor Jesucristo es el amén, el así es. La afirmación categórica, rotunda de su persona viviendo en el corazón del creyente. Pablo, cuando les escribe a los corintios, les hace referencia a un reproche que le hacen los corintios. Lo acusan de ser veleidoso, que delante de unas personas dice sí, y detrás de esas personas dice no. Y se queja de que la gente en Corinto le tenga como una persona que está fluctuando entre dos pensamientos, sí y no, sí y no. Y él entonces menciona esa expresión para decir que todas las promesas de Dios en Cristo son sí, y en él amén. Cristo es la más rotunda afirmación para todo aquel que quiera vivir su vida cristiana a gran altura. Se ha hablado acerca de el poder del pensamiento positivo. Y sin duda que esta categoría de ideas, Norman Vincent Peale, el autor de este tipo de filosofía, está tomando en cuenta el hecho de que Cristo Jesús es el principio activo de una vida victoriosa, de una vida que puede ir adelante, tomando las oportunidades, abriendo brecha, venciendo las tentaciones y las cosas negativas, afirmando los principios válidos y eternos de una vida centrada en Dios. Y eso es posible, porque una vida así está centrada en el que es el amén. Y el sí categórico. La religión cristiana ciertamente es no al pecado, pero es más el peso específico que logra la afirmación de todo lo noble, lo bueno y lo verdadero. Lo malo simple y sencillamente llega, choca y se desvía. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra si estamos llenos completamente de Dios? Si Cristo ocupa el todo de nuestra vida y en Él nada más se acepta el sí y el amén. Cristo es el amén. Es compromiso valiente y decidido. Es tomar partido del lado de Jesús contra el mal y contra el error. Es definirse, lo que no hacía la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no se definía. Por eso estaba en una situación de ambigüedad. ¿Le decían cosas negativas? Sí. ¿Le decían cosas positivas? Igual. Sí, está bien. Es indiferente. Lo uno o lo otro. El Señor Jesucristo le está diciendo que Él es el amén y que debe tomar partido del lado de Jesús contra lo malo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo constituye la más elocuente afirmación de la vida que Dios hace posible para todo pecador. ¿Cómo es posible que el hombre pecador no muera, sino que viva? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva.
Pero ¿qué es lo que hace posible que el arrepentimiento sea eficaz? ¿Qué es lo que hace posible que el pecador condenado por la ley divina a morir, la paga del pecado es muerte? El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que hace que un hombre condenado eternamente a perdición y a infierno escape con vida? La afirmación categórica de Jesucristo de cumplir la voluntad de Dios. Él es el amén. Cuando Dios dijo es necesario salvar a la criatura humana, ¿qué dijo Jesucristo? Amén. Sí, Señor. Pero es necesario que Dios mismo descienda a ofrendar su vida, dar su vida por el pecado de muchos. ¿Qué contestó Jesucristo? Amén, Señor, sí. Y en las palabras de un salmo dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está escrita en mi corazón. Por eso Él es el amén. Y a una iglesia que se caracteriza por indiferencia, por tibieza, por cobardía, por falta de compromiso, por falta de nervio espiritual, el Señor Jesucristo se presenta como el amén. Aquel que no quiso egoístamente aferrarse a su condición divina para no descender al mundo de los hombres, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso hizo Jesús, el amén, el sí a la voluntad de Dios. Vean ustedes entonces cómo apenas este título de nuestro Señor Jesucristo responde a una urgente necesidad, a un grave problema por el que atraviesa la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que no se afirma, es una iglesia que no se decide, es una iglesia tibia. ¿Quién puede mover una congregación así? Jesucristo les da la última oportunidad. El amén se presenta en con toda la contundencia categórica, rotunda de su persona, para decirle: yo soy el amén, el sí, el así es. Y la invita entonces a que tome esa misma decisión. Pero no solamente a la apatía y el no compromiso de la iglesia Cristo opone la afirmación rotunda y categórica de su persona, por eso Él es el amén, sino también a la ignorancia y el autoengaño en que la iglesia vive. Cristo opone testimonio, el testimonio fiel y verdadero, por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Dice aquí la Escritura, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Dicen que la iglesia es morada de Dios en el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Debía de ser verdad que a la gente que preguntara ¿dónde vive Dios? Allí en Ateneo y Guerrero. Ese es el domicilio de Dios, allí vive. Allí está. ¿Por qué? Porque se encuentra un grupo de personas que testifican de Jesucristo. Cualquiera que viera a la iglesia de la Odisea se engañaría. Una iglesia verdadera de Cristo está muy lejos de ser el grupo de gente engreída y orgullosa que eran los miembros de aquella congregación. Ante cualquier crítica o reproche, ¿qué oponía la congregación? Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Eso es una iglesia de Cristo? ¿Cómo va a ser una iglesia de Cristo eso? ¿Cómo? Luego entonces estaban siendo testigos falsos.
En cualquier parte pues, se podría encontrar a Dios, menos en la iglesia de la Odisea. En cualquier parte se podría encontrar a Cristo, menos en la iglesia de la Odisea. Ya lo vemos, Cristo está a la puerta y está tocando, está queriendo entrar a la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea con su espíritu y su actitud lo tiene fuera. El Señor de la iglesia fuera, queriendo entrar a aquello que supuestamente es su dominio. Luego aquella iglesia no es testigo fiel y verdadero de Jesucristo. Está asumiendo una actitud alejada, a años luz de distancia, de lo que es una verdadera congregación del Señor Jesucristo. A una iglesia así se dirige el que se autodenomina el testigo fiel y verdadero. En toda acción, en toda enseñanza o incidente, Cristo fue testigo fiel y veraz de la verdad o la realidad que se encuentra en Dios. Podemos encontrar en Jesucristo de veras la verdad en lo que se refiere a nuestro Dios. Y aún ante Pilato, Cristo afirmó que ese fue su propósito al venir a este mundo. ¿Tú eres rey?, le preguntaba Pilato. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz, le encuentra sentido, la recibe en el corazón. El que no es de la verdad, mis palabras le pasan por encima, resultan un galimatías incomprensible, un ruido que no se puede entender. ¿Qué es lo que dice este? Pero aquel que es de la verdad, oye mi voz, porque para esto he nacido yo, para dar testimonio de la verdad. Y aún en la cruz dio Cristo testimonio de la verdad. Cristo en la cruz del Calvario es el testigo fiel y verdadero. ¿Saben cuál es la palabra que en griego se traduce testigo? Mártir. ¿Conocen la palabra ustedes? Mártir. ¿No es cierto que la definimos como una persona que sufre injustamente? Lo martirizaron al pobrecito injustamente. Mártir en griego significa testigo. Cristo es el mártir fiel y verdadero. Y en la cruz del Calvario da testimonio verdadero. ¿Cómo podemos encontrar nosotros la más fiel expresión del amor de Dios? ¿Hasta dónde llegó Dios en su amor por nosotros? Vayamos a la cruz del Calvario. Allí se está mostrando en toda su profundidad y extensión el amor de Dios por la criatura humana. Queremos saber qué opinión le merece a Dios el pecado. Vayamos a la cruz del Calvario. Dios es el testigo fiel y verdadero que nos está hablando del horror del pecado, lo horrendo de la condenación, lo terrible de la justicia divina. Testigo fiel y verdadero, hasta en la misma cruz del Calvario. Está testificando del amor perdonador de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Testigo fiel y verdadero, que en medio de las más terribles circunstancias, en medio de las más difíciles situaciones, se levantó y testificó del amor y la verdad que se encuentran en Dios. ¿Tiene sentido, verdad? Ante una iglesia que no es testigo verdadero, mucho menos fiel de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo se presenta como el testigo fiel y verdadero a aquella congregación. Pero Jesús,
A la apatía y el no compromiso de la Iglesia no solamente opone la afirmación rotunda y categórica de su persona, por eso Él es el amén. A la ignorancia y el autoengaño en que la Iglesia vive, Cristo opone su testimonio, por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Pero a la fundamentación de la vida en la riqueza que aquella Iglesia practica, Cristo opone el único principio sobre el que se fundamenta o se sustenta la vida, Cristo Jesús. Por eso Él es el principio de la creación de Dios. ¿Qué crea aquella congregación? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es verdaderamente la esencia de la vida? ¿Cuál es el verdadero fundamento de la existencia? ¿Usted qué piensa? Aquella congregación decía que la riqueza era el verdadero fundamento de la vida cristiana. No de la vida cristiana, de la vida simple y sencillamente. El lema de nuestra semana de evangelización, ¿cuál es? Necesitamos a Dios. Ese es nuestro tema. Necesitamos a Dios. Pues aquí hay una congregación que dice que no tiene necesidad de nada. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y se le presenta a Dios, oye, no necesitas de mí, ni a ti te necesito. Por eso tengo. Qué triste es una vida fundada sobre las cosas materiales, desechándose el verdadero fundamento del Espíritu. Cristo se presenta a una iglesia que piensa así como el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa la expresión? Principio de la creación de Dios. Principio, decíamos en la mañana, no es una palabra que hable de orden. El primero, el segundo, el tercero. El primero de la creación de Dios. En esto se sustenta una de las herejías que duran hasta la actualidad. La primera criatura creada por Dios y luego ésta se encargó de crear el mundo. ¿No significa eso un ordinal? La palabra que se utiliza en griego es arjé. ¿Qué es el arjé? El arjé no es otra cosa sino el principio, el diseño que se toma en cuenta para hacer algo. El modelo, el patrón. ¿No es cierto que las señoras que se dedican al corte cortan primero un modelo y en relación con ese modelo manufacturan, elaboran una vestimenta hermosa? Hay un modelo para todo. La creación de Dios requirió un modelo y ese modelo fue el Hijo de Dios, el principio de la creación de Dios. Por eso vio Dios que todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Dice el testimonio cristiano, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Por qué? Porque se siguió el principio de la creación de Dios, Jesucristo. Sobre este principio sobre el que se ha de levantar la vida de todo ser humano, so pena de perecer para siempre. ¿No lo dijo Jesús al fin de cuentas cuando da su enseñanza? Todo el que oye estas palabras y las hace, yo lo compararé con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre el principio inconmovible de la sabiduría divina. Cristo es este principio. Porque el mundo, ¿por qué fue creado? Por el poder de la palabra. La palabra de Dios lo sacó todo a la luz. Y dijo Dios, habló Dios y las cosas fueron hechas. Desde el primer día hasta el último, hasta culminar con la criatura humana, imagen y semejanza de Dios. Y viene una gente que se dice cristiana y dice que su fundamento se encuentra en la riqueza. Hay un señor potentado en una congregación humilde que incurrió en una situación de pecado. Y un pastor que se encontraba en una ciudad cercana fueron y le consultaron los hermanos. Hermano, el hermano fulano de tal incurrió en pecado, ¿qué hacemos? Pues ¿qué dice la Escritura? Pues que se le discipline.
se le reprenda y se le discipline. Si no hace caso, que se le discipline. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo nos aconseja? ¿Cómo le hacemos? Pues hermanos, se van a enfrentar a una situación difícil. ¿Y por qué? Porque es el que aporta la mayor cantidad del dinero con el que se sostiene la iglesia. La tragedia es que aquella congregación no disciplinó al tal. Porque era una iglesia que no se fundamentó sobre el principio de la creación de Dios. Cristo, el único fundamento de la iglesia. Y así por el estilo. Hay congregaciones que se creen, como dice la expresión, soñadas, porque tienen entre sus congregantes al señor fulano de tal, y mengano y perengano y este y el otro. Son los que le dan gloria y lustre. ¿Y Jesús? ¿Dónde está el principio de la creación de Dios? Y así era esta congregación. La suma de toda la gente pudiente en la congregación hacía decir a la iglesia: nosotros podemos porque tenemos y no tenemos necesidad de nada. Era tan rica la ciudad de la Odisea, y esa característica se la pasó a los miembros de la iglesia, o la conservaron, mejor dicho, de su experiencia pagana anterior. Era tan rica la ciudad de la Odisea que cuando fue destruida por un terremoto, en lugar de aceptar los recursos que el imperio romano le proporcionaba para levantar las ruinas, dijo: no tenemos necesidad, nosotros tenemos dinero suficiente para volver a reedificar sobre las ruinas. Y no usaron ni un solo cinco, ni un solo sextercio. Era la moneda corriente en aquellos tiempos. Ni un solo sextercio utilizaron del dinero enviado por Roma, porque tenían y porque podían. Y este carácter de autosuficiencia permaneció en la vida de los miembros de la iglesia. Pobrecita iglesia rica, que desecha al principio de la creación de Dios. Por eso a esta iglesia le dice: yo te recomiendo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y te vistas con vestiduras blancas que yo te proporcionaré para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que compres de mí colirio para que veas y te des cuenta de tu verdadera condición. Estas palabras, por duras que sean, constituyen el mensaje de esperanza para una iglesia que ha caminado tanto por el camino, por la senda equivocada. Bendito sea Dios, que a las condiciones desesperadas Él opone su recurso redentor.